Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Ávila, estudiante de la maestría en Derecho y voy a hablar en esta ocasión respecto del libro de Ronald Dworkin de ¿Es posible una democracia? Y vamos a referirnos al capítulo 3 que se llama política, que es religiosidad y dignidad. Y habla respecto de la política y la religión y explica que América ha sido un país religioso desde sus inicios. Muchos más estadounidenses que europeos creen en una vida después de la muerte. De hecho, Estados Unidos no tiene como tal una religión oficial o establecida como varias otras democracias. Y el uso partidista de la religión parecía tabú. Sin embargo, dejó de inhibirse o evaporarse a partir de los años de Reagan y en la actualidad se ha ido utilizando más. De hecho, los sacerdotes católicos y evangélicos pidieron abiertamente la derrota de John Kerry y un grupo de obispos dijo que cualquier voto católico por él debería de ser excomulgado. La campaña de Bush estaba llena de referencias a Dios y su segundo discurso inaugural sorprendió al mundo con su religiosidad explícita. De hecho, el reverendo Bob Jones III le escribió una carta a Bush en su reelección y dijo: Dios ha concedido amablemente a Estados Unidos, aunque ya no lo merece, un indulto de la agenda del paganismo y se le ha dado un mandato: ponga su agenda en el primer plano y déjela. No se le debe nada a los liberales, le desprecian porque desprecian a su Cristo. Bush era lo que la encuesta calificaba de valores morales y muchos comentaristas asumieron que eso significaba valores religiosos, pero valores morales es una descripción excepcionalmente opaca y otros comentaristas piensan que Bush ganó por poco, principalmente porque la gente pensó que era más duro con los terroristas. Aún no se sabe y quizá nunca se sepa. Sin embargo, es importante recalcar que la religión jugó al menos un papel importante en la elección. Sin embargo, los políticos aspirantes, demócratas y republicanos, están claramente tentados a hacer un uso mucho más explícito del atractivo religioso y la retórica de lo que sería tolerado en otras naciones de similar madurez democrática y económica. Cuando los jueces de Florida dictaminaron sobre el soporte vital que podía ser terminado para Terry Shihabo, una joven que había estado en estado vegetativo persistentemente durante muchos meses, los políticos declararon que los jueces estaban desafiando la voluntad de Dios. John Danforth es un ministro cristiano que fue senador republicano de Missouri durante 18 años y por un tiempo embajador de Bush ante las Naciones Unidas. Él dijo que se ha ido tan lejos en la adopción de una agenda sectaria que se ha convertido en la extensión política de un movimiento religioso. Como senador, él manifestó: me preocupaba cada día el tamaño del déficit federal. No pasé ni un minuto preocupándome por el efecto de los gays en la institución del matrimonio. Y al día de hoy eso le parece al revés, es decir, se está involucrando más en este tipo de temas. Y bueno, vamos a hablar sobre estos dos temas. Bueno, el autor habla en este capítulo sobre dos temas: el aborto y el matrimonio gay. Comenta que han sido los imanes más dramáticos que han atraído al evangelismo a la política, pero ha generado un espectro mucho más amplio de causas y los conservadores religiosos ahora parecen apuntar a nada menos que una absorción general del cristianismo en la vida pública de Estados Unidos. Entonces, en este capítulo tercero vamos a ver de qué más habla, pero uno de los temas principales es precisamente la religión y cómo la religión está empezando a tomar desde hace mucho tiempo. Se ha empezado a involucrar en estas cuestiones políticas. Bien, en conclusión, Dworkin habla sobre estos dos modelos: sobre la nación o sociedad religiosa tolerante y sobre la nación o sociedad laica tolerante. Nos conduce a través de la historia, cómo se construyeron los Estados Unidos y cómo la religión ha tenido o ha servido para los discursos de ciertos políticos. Sin embargo, aún existen
varias cuestiones que tienen que como tal plantarse o cimentarse, como la cuestión de la libertad religiosa, cuál es su alcance y sobre en qué momentos se llega a lo mejor a discriminar a los grupos que son minoritarios con temas como el juramento que se hace en todos los juzgados, en todos los tribunales, como cuestiones del matrimonio homosexual, cuestiones como el aborto, como la ciencia incluso, sobre lo que se les enseña en las escuelas, que es la teoría de Darwin, y cómo esta cuestión de religión pues realmente impacta a la vida política. Pero dice Dworkin que el modelo que debería de imperar es el de el laico tolerante. Y finalmente el contraste más importante que establece Dworkin entre estos dos modelos, el verdadero contraste que él considera entre los ideales de la fe pública y la convicción privada, él hace una pregunta: ¿qué visión se ajusta mejor a nuestros ideales comunes de dignidad humana? Y ahí es como tal el subtema o el subtítulo de este capítulo que habla respecto de la religión y la dignidad. Dworkin dice que el segundo principio de dignidad asigna a cada uno de nosotros la responsabilidad de evaluar y elegir valores éticos por sí mismos, en lugar de ceder a las opciones coercitivas de los demás. Nuestra cultura, como tal, influye en nuestra elección de valores, nuestras personalidades, que se construyen en parte a partir de los millones de elecciones que otros han hecho por sí mismos. Sus elecciones determinan en gran medida los libros que leemos, las imágenes que vemos y las expectativas que determinan lo que hacemos por naturaleza. El segundo principio no prohíbe esta influencia inevitable, prohíbe la subordinación, que es algo muy diferente. Me prohíbe aceptar que otras personas tengan derecho a dictarme lo que debo pensar sobre lo que constituye una buena vida, o a prohibirme que actúe como quiera, porque piensan que mis valores éticos son erróneos. Por tanto, me prohíbe aceptar cualquier manipulación de mi cultura que sea a la vez colectiva y deliberada, que despliegue el poder colectivo y el tesoro de la comunidad en su conjunto y que pretenda afectar a las elecciones y valores éticos de sus miembros. Eso es subordinación. No importa que el propósito de dicha manipulación sea beneficiar a los manipuladores. Se debe rechazar la manipulación incluso si los valores que pretende proteger o inculcar son mis propios valores, porque mi dignidad se ve tan ultrajada por la coerción destinada a congelar mis valores como por la coerción destinada a cambiarlos. Lo que dice Dworkin es que debe de atenderse más a una cuestión de dignidad, más que una cuestión coercitiva o lo que llegue a imponer como tal una política. No importa si va incluso acorde a mis valores, sino que esta dignidad no debe ser ultrajada por la cuestión destinada a congelar valores, como a esa coerción destinada a cambiarlos.